Nos agradecemos su presencia hoy en este foro que tiene por nombre Ya hemos conquistado derecho, ¿por qué seguimos luchando? En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de la igualdad con el hombre. Y como sabemos, aún hace falta mucho para alcanzar la igualdad sustantiva. Según un estudio del Banco Mundial, estamos a más de 100 años para lograr igualdad de género y a más de 200 años para cerrar la brecha laboral. Entonces, nosotros seguimos trabajando, cada uno de nuestras trincheras, ¿verdad?, para poder ir reduciendo todas estas brechas que existen para poder alcanzar lo que es una igualdad de género equitativa. Los voy a dejar con Erika Amaya, representante de la Fundación ETEA, para dar inicio de este foro. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Gracias por atender la invitación. Gracias por dar este tiempo para poder desarrollar este foro del 8 de marzo denominado Ya hemos conquistado derechos. ¿Por qué seguimos luchando? Ya los tenemos garantizados. ¿Hacemos uso de esos derechos? ¿Se nos atienden esos derechos? Pues este espacio va a ser justamente para que hablemos acerca de esos derechos y de las condiciones de igualdad o desigualdad de la población a nivel del mundo, a nivel de Honduras, a nivel de nuestra querida Santa Rosa de Copán. Gracias a Doris por la introducción, porque nos pone en contexto de lo que representa el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y por ahí dicen, ¿para qué tanto día? Pinto el 25 de enero. Y luego, ¿qué es lo que pasa con el 25 de noviembre? Y no es que celebran también tanto día. Primero, esta no es una jornada de celebración. Hoy conmemoramos. Este es el primer aprendizaje de esta tarde. El 8 de marzo es una fecha conmemorativa. ¿Por qué? Porque el hecho de que lucharon por nosotras hace muchos años, hoy nos garantiza, ¿verdad?, ser beneficiadas de otras condiciones. La idea de establecer un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, siendo diversos sucesos que se suscitaron en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, y quizá el más significativo, se produjo el 25 de marzo de 1911, hace ya bastante tiempo, cuando unas 140 personas, la mayoría de ellas mujeres, murieron en un incendio de la fábrica textil en Nueva York. Esta fecha, entonces, es muy importante para evaluar las condiciones en las que vivimos las mujeres en todo el mundo, para exigir a gobiernos centrales y a gobiernos locales que se cumplan con los compromisos internacionales de derechos humanos que tenemos las mujeres, el fin de la discriminación, que se erradiquen las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, la universalización de los ciudadanos, la libre elección, así como también los derechos sexuales y reproductivos, y exigir la rendición de cuentas de los avances, logros, retrocesos y retos. Por lo que hoy, para iniciar este evento, yo invito a que reivindiquemos este Día Internacional de la Mujer, evitando verlo como una felicitación porque nacimos siendo mujeres. No se trata de eso. Queremos visibilizar los progresos, las luchas, los valores. Este no es un día en el que se regalan flores, ni chocolates, ni postales. Lo que tenemos que hacer es difundir los derechos humanos de las mujeres, cuestionar, apoyar los movimientos de mujeres y feministas. Y por eso me alegra mucho tener un público mixto, porque necesitamos compañeros aliados también en esta lucha bajo nuevos enfoques de masculinidades. Tenemos un país que ocupa de hombres y mujeres comprometidos para reivindicar la igualdad de derechos para todas las mujeres y recordar que aún en la actualidad, tristemente, nuestra brecha de desigualdad es bastante grande. Para dar inicio, invito a la señora Miriam Aguilar, primera regidora municipal,
un ejemplo de que la brecha se está disminuyendo, a nombre de la Corporación Municipal de Santa Rosa de Bogotá. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes y como dicen, cada día aprendemos algo nuevo. Imagínense ustedes, yo entré felicitando a estas mujeres y me dice ella que no es de felicitación. Ya la aprendí, para la próxima no felicito. Hoy en la mañana estaba dando flores en el parque, hasta yo agarré. Para la próxima vamos a decir que no den flores. ¿Se fijan cómo esto nos ayuda a conocer? Cuando los demás nos empapamos más conocemos. Y qué bonito, ¿verdad? Que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y qué mejor que aprender de la cuñada, ¿verdad? Pues nosotros les vamos a hablar, yo nada más les voy a comentar con municipalidad, ¿verdad? En primer lugar es para el señor alcalde, pero la invitación me llegó directamente a mí como mujer, creo yo. Sin embargo, pues siempre estamos a la orden para cualquier proceso que pueda darse. Y me decía ahí una muchacha, hablemos del tema que se ha venido haciendo, de las cosas que hemos hecho en contorno a la mujer. Se han hecho muchas, se han hecho bastantes, empezando por la OMM, el Centro de la Mujer Copaneca, que ha hecho una y mil cosas en conjunto con las diferentes comisiones. También agradecer a la Comisión Ciudadana de Mujeres, que ha sido una comisión muy importante, un baluarte para Santa Rosa de Copán en el tema de mujer y género. Yo creo que son cosas que se han venido desarrollando poco a poco y de repente muchos me dirán, pero falta que hacer. Es cierto, falta mucho por hacer. Y solo uniéndonos entre todos podemos lograrlos. Por ejemplo, ahorita recibí la noticia que el señor alcalde ha venido hablando siempre del tema de dar becas a las mujeres que por una u otra razón no pueden terminar de hacer sus estudios en la universidad. El 18 de marzo se estará firmando ya el convenio con las diferentes universidades para que ya empiece un proceso legal y poder así ayudar a muchas mujeres, aunque sea por la mitad de una beca, para que puedan seguir sus estudios, ¿verdad? Y yo creo que esos son temas que son muy importantes. Tenemos también un tema ahorita muy bonito en lo que es los milagros, con lo que es el huerto familiar en casa, empoderando a las mujeres para que conozcan que podemos hacer en nuestras casas. Decía una amiga, en vez de servir una flor, porque no se da por dentro, ¿verdad? En las ollas. Es un proceso muy bonito, va lento, pero ahí vamos. También en el Pinalito, ya esta otra semana entregamos lo que es el proyecto con lo que son gallinitas de crianza de casa de las pequeñas para darle a cada familia. Tenemos un grupo de 27 madres que vamos a favorecer con el proyecto. Yo creo que son procesos que tal vez muchos dirán que son tardíos o que solo nos enfocamos en temas así, pero todo tiene un comienzo. Y yo sé que tal vez vamos a tardar más y que hay cosas de más relevancia que debemos hacer, pero en compañía y apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Solamente gracias, cuñadita, y no le voy a decir felicidades, sino que como dijo ella, vamos a seguir representando a la mujer de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias, Doña. Aquí en confianza, porque somos un grupo de confianza, ¿cuántos igual que Doña Miriam hoy aprendieron que no se felicita? ¿Sí me levantan la mano, por favor? ¿Ya? Debe porque enseguida podemos irnos por finalizar. Muchas gracias, de eso se trata. Justamente cuando abrimos estos espacios de convivencia, es para eso, para traer conocimientos nuevos, ¿verdad? Que nos abran justamente el pensamiento. No sabíamos a qué se debía el 8 de marzo, la cosa está bonita, gracias. Se agradece, definitivamente. Sin embargo, nuestro llamado desde la trinchera de las mujeres es: hey, únanse con nosotros, tenemos todavía trabajo por hacer. Y hoy revisar lo que ya se ha hecho y también agradecer la memoria de distintas mujeres que antes que nosotras llegaron incluso a ofrendar su vida para garantizar que hoy, con toda la libertad del mundo, llegáramos a un centro educativo y no hubiese problema de que se nos matriculen. Que lleguemos a un banco y podamos abrir una cuenta bancaria. Que el día que tengamos una discordia grande, que miramos que no hay solución en una relación de pareja, tenga la libertad de ir por un divorcio. ¿Sí? Que yo monte mi propio negocio, que tenga mi propio vehículo, que tenga acceso a ser propietaria de la tierra. Esos derechos que hoy nos asisten fueron muchas de las mujeres que estuvieron antes de nosotras. De esas locas que a veces las llaman feministas, garantizaron los derechos que hoy nos acompañan, y por eso quisimos colocar una galería en la entrada, porque lastimosamente nuestros libros de texto no cuentan esa parte de la historia. La escuela todavía no está enseñando qué le debemos a esas mujeres,
¿verdad?, que nos garantizan que vayamos cada vez que hay sufragio y que podamos tener hoy una presidenta. Quiero agradecer la asistencia hoy de representantes de la Red contra la Violencia de Género, del Plan Internacional, de la Municipalidad de Azonó, de la Comisión de Educación, de la Comisión de Jóvenes, de la Comisión de Seguridad, del sector salud y del proyecto Jóvenes Capaz. Gracias por acompañarnos. De igual manera a la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias, que es parte de este evento. Así que para todos ustedes, gracias. Sean bienvenidos. Quiero hacer un llamado en esta ocasión en representación de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copán, si no me equivoco, ese es el nombre que tiene. Licenciada Brenda, sus palabras, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí estar en esta tarde aquí con ustedes, compartiendo y también conociendo, como bien lo mencionaba Erika. Hoy nos celebramos, hoy conmemoramos, ¿verdad? Y desde la Agencia de Desarrollo Local, desde la DELSAR, así como también desde la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias, que formo parte muy orgullosamente de esta comisión, que también ha emprendido muchas luchas en favor de las mujeres, de sus hijas y sus hijos, así como de muchas adolescentes. Todas esas mujeres que nos han necesitado. ADELSAR siempre ha levantado esa bandera de lucha, de empoderamiento, para que estas mujeres sigan adelante, sigamos luchando por ellas. Y aquí donde nos mencionan, ya hemos conquistado derechos. ¿Por qué seguimos luchando? Pues seguimos luchando porque todas merecemos ser reconocidas. Y estas luchas comenzaron desde aquel momento en que se incendió o incendiaron esta fábrica de la que hablaba Erika, ¿verdad? Desde entonces, aquellas mujeres que murieron ahí defendiendo sus derechos también de lucha. Y hoy por hoy, desde esta trinchera, también queremos seguir conquistando una ley, la ley de las casas refugio, que la necesitamos. Y desde aquí les solicitamos, les pedimos a nuestras autoridades nacionales que aprueben la ley de las casas refugio. Es lo que queremos las mujeres, las niñas y los niños, las adolescentes, que necesitamos esa casa refugio, la casa hogar que muchos y muchas conocemos, también nos necesita. Debemos de seguir estas luchas, estas trincheras, no desmayemos. Jóvenes, mujeres y hombres, sigamos luchando, no nos detengamos, que muchas personas, muchas mujeres están gritando en sus casas que necesitan ayuda. Brindémosles esa mano, esa solidaridad y esa sororidad que debe de existir entre mujeres. No nos sigamos callando, elevemos nuestra voz por las que no tienen voz o por las que ya quedaron atrás también, luchando por nuestros derechos, como Berta Cáceres, como Margarita Murillo. Honremos sus memorias y sigamos en las luchas. Gracias. Muchas gracias, Brendita. Tenemos muchos antecedentes de los que significa el 8 de marzo. Y esto es muy importante para la humanidad, conocer nuestra historia, porque solamente conociéndola valoramos lo que hoy vivimos, el contexto actual, porque somos producto de esa historia. Personalmente la historia no me gusta estudiarla, para nada. Sin embargo, cuando estamos ya en otro contexto, debemos de comprenderla para poder entonces agradecer y analizar lo que hoy vivimos. La huelga de las mujeres neoyorquinas de la industria textil por la pésima situación laboral fue declarada en 1857. El incendio se llevó a cabo en 1908. Eso significa que estas mujeres ya tenían varios años luchando y exigiendo que querían condiciones igual a las que los hombres tenían en ese momento. Pues resulta que ellas trabajaban más, sus trabajos eran más pesados y les pagaban menos. Pues
entonces ¿quién va a estar así trabajando? Yo no voy a trabajar así, no puede ser, nadie va a querer. Pues nada, pues es que se les podía exigir porque no había leyes que ampararan los derechos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres trabajadoras en ese tiempo. Allá por 1909 se declara el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Ese día las mujeres se manifestaron por su derecho al voto y por sus derechos económicos. Estamos hablando de principios de siglo, donde en Honduras las mujeres no éramos consideradas capaces de llegar a ejercer el sufragio. No éramos lo suficientemente pensantes, decía que el primer código. Por lo tanto, ese derecho solamente se le había adjudicado a los hombres. En 1910 se realiza la segunda conferencia de mujeres socialistas. Se declaró celebrar un encuentro anual de mujeres para reforzar su lucha por el sufragio universal. Pues anteriormente a esta conferencia habían sido invitadas las primeras mujeres que viajaron de Estados Unidos para Europa. Pero ¿qué pasó en ese momento? A las mujeres las pusieron en un cuartito aparte y no las dejaron participar donde estaba la conferencia porque eran mujeres y no tenían derecho a permanecer en un grupo mixto como todas y todos estamos en este momento. Hasta para eso tuvimos que luchar. La historia, por eso es importante conocerla. En 1917 se dio la sublevación de las mujeres rusas. Ellas trabajaron bajo lo que denominaron el tema del pan y la paz. Y para 1975 se da la primera conferencia mundial sobre las mujeres y se instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 46 años atrás estamos conmemorando después de todas las tragedias que han ocurrido a través de la historia. Pero eso fue a nivel internacional. ¿Qué nos trae el 8 de marzo a Honduras? ¿Cuáles fueron sus luchas? ¿Quiénes trabajaron? Y lo quiero introducir nada más, previo a invitar a las expositoras de esta tarde. La primera mitad del siglo XX, voy a citar textualmente una relación histórica que la doctora Ana Elena Vélez, hoy directora de Cultura para Honduras, prepara desde su cátedra de mujer en la Universidad Autónoma. La primera mitad del siglo XX, lo titula ella, sin olvidar el valioso apoyo solidario de doña Josefa Lastiri. En la heroica gesta morazánica se puede afirmar que la historia de las mujeres organizadas se remonta a finales del siglo XIX, cuando se solicita el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres. No es sino a inicios del siglo XX cuando destacan Visitación Padilla como propulsora de la organización de la Sociedad Unionista, Juan Rafael Mora, y también como organizadora del Comité Hondureño Pro Conferencia del Caribe. En 1926, un grupo de mujeres, en las que se destacan la ilustre profesora de educación primaria, Visitación Padilla, doña Graciela Maya de García, que había venido de El Salvador para vivir aquí en Honduras, Antonieta, Jesús Mariana y Seferina Elvir, María Luisa Medina, Eva Sofía Dávila, doña Goya Isabel López, Flora Suazo, Ángela y Genoveva Andino, Natalia Triminio, Rosita Amador, Juana Ochoa, Sofía Vega, María López, Adriana Hernández, Florencia Padilla, Rosa Flores, deciden organizar la Asociación Cultura Femenina, cuya primera secretaria general fue doña Visitación Padilla. La Federación Sindical Hondureña consideraba a la cultura femenina como una de las columnas más sólidas y fuertes sobre las que descansaba su estructura orgánica, que solo logró destruir la dictadura del general Tiburcio Carías Andino, régimen que clausuró todas las organizaciones populares. Conchita fue fundadora y presidenta del Frente Femenino Hondureño Pro Legalidad. Dicho frente luchó contra el continuismo cariguista, logró después de grandes esfuerzos la aprobación por el Congreso Nacional del decreto 30 que modificaba el decreto 24 y mediante el cual se reconocían los derechos políticos, civiles y sociales de la mujer hondureña, y pasamos entonces a calidad de ser ciudadanas hondureñas. Luego vinieron las luchas por el sufragio. En las actividades por la participación política
se destaca la intervención de las escritoras, entre quienes cabe destacar a doña Lucilo Gamero de Medina, Clementina Suárez, Argentina Díaz Lozano, Paca Navas de Miranda. En la década de los 40 toma la iniciativa Trinidad del Cid, Olimpia Varela y Varela, entre otras, y Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales como presidenta de la Federación de Asociaciones Feministas de Honduras. También Visitación Padilla promueve el reconocimiento de nuestros derechos políticos. En respuesta a la presión de las mujeres, la moción fue presentada en 1954 en el Congreso Nacional por 5 diputados encabezados por Eliseo Pérez Cadalso, pero los derechos políticos de la mujer fueron oficialmente reconocidos en 1955, debido al abandono del gobierno por Calpes. Asume el poder Julio Lozano Díaz y es durante su gobierno que es tomada en consideración por unanimidad la moción de reconocimiento de nuestros derechos políticos. Así se aprobó el decreto número 30 el 25 de enero del 55, que reconoce a la mujer hondureña con derechos políticos. En 1957 también se organiza la Asociación de Mujeres Universitarias, conformada por valiosas mujeres como la abogada Alba Alonso de Quesada, las médicas Marta Raudales y Gloria Osejo Paz, espacio desde el cual se lucha por la incorporación de las mujeres a la educación superior, porque no teníamos derecho de estudiar en el grado de universidad. Esta federación acentuó su labor en el papel de la mujer en la familia. Su avenencia con el sistema político permitió a la organización vincularse con el Estado en la toma de decisiones de ciertas políticas sobre la mujer, y uno de los principales logros fue incidir para que en 1984 se emitiera el Código de Familia. Vinculada a los órganos del poder, la Federación logra participar en el 76 en el Consejo Asesor de la Jefatura del Estado con 3 representantes. Luego, durante la década de los 80, mientras Centroamérica buscaba resolver sus conflictos históricos por medio de revoluciones armadas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en Honduras se galvanizaron los vínculos de subordinación a los intereses imperiales y se persiguió a la oposición, se profundiza la crisis económica y se inicia la violencia contra las mujeres, que hasta ahora lamentablemente solo ha ido en ascenso. A finales del siglo XX, las mujeres impulsaron importantes transformaciones en la sociedad hondureña. Pusieron en vilo las relaciones de poder, las luchas económicas y sociales, llamaron la atención acerca de las consecuencias del endeudamiento externo y el pago de la deuda por presiones de los organismos internacionales, los roles de las y los políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. Las mujeres promovieron la transformación del Estado y se crea el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Mujer. En estas instituciones se adoptó el concepto de género y se promulgan las leyes contra la violencia doméstica y la igualdad de oportunidades. Las hondureñas comienzan a tener representación en las conferencias mundiales sobre la mujer, la primera, segunda y tercera conferencia, y también participan de la plataforma de Beijing en 1995. Como hemos visto, este siglo significó un siglo de esfuerzos y movimientos de mujeres cuyas acciones generaron transformaciones en todos los espacios de la vida social. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la maestra, socióloga, feminista Blanca Guifarro incentiva la creación de la Cátedra de Estudios de la Mujer a partir de 1993, la cual se aprueba en 1997 y desde entonces se constituye en una voz que aviva el proceso de toma de conciencia y que la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias de Santa Rosa de Copán incide para que esta asignatura también sea brindada a nuestro centro universitario. Después la historia se comienza a marcar de aquel fatídico 28 de junio de 2009 en el que en Honduras se desarrolla un golpe de Estado, inicia una nueva persecución para las mujeres, y en relación a eso entonces resultan las feministas en resistencia, y que hasta ahora, como el resto de movimientos feministas, seguimos resistiendo. Esto es en breve un poco la historia del camino de las mujeres a nivel del mundo y de la historia de los caminos que también nos ha tocado vivir en nuestra querida Honduras.
pero como no soy yo la que vengo a hablar, porque ya hablé bastante y me encanta hablar, pero bueno, hoy las invitadas a este panel son otras. Y me agrada muchísimo presentar esta tarde a una mujer con amplia experiencia en planificación, en gestión, en ejecución y monitoreo, evaluación de programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible y participación comunitaria. Ha desarrollado estudios de mercado y estrategias de comunicación. Ha trabajado en la elaboración de proyectos de investigación y capacitación orientados al desarrollo sostenible de poblaciones. Conoce diferentes metodologías participativas, tiene experiencia en procesos de formación, una profesional con un amplio conocimiento de realidad nacional y del marco jurídico nacional con participación ciudadana y municipal. Tiene experiencia en auditorías sociales y presupuestos municipales, lo mismo que en estrategias de comunicación y educación popular y con la temática de género. Quiero llamar con mucho cariño y con mucha satisfacción y orgullo de tener mujeres de su talla como el resto aquí, a Suyapita Castro. Bienvenida, Suyapita. Un aplauso, por favor, para ella. Para esta tarde, con Suyapita vamos a conversar sobre los temas de los derechos humanos, pero de los derechos humanos que nos asisten a las mujeres, de esas conquistas que todavía están a flor de piel, porque lamentablemente siguen siendo violentados día con día. Gracias, Suyapita, por aceptar nuestra invitación. Luego le vamos a hacer pasar el micrófono a usted. Pero para que Suyapita no esté sola, porque es muy feo estar solito ahí enfrente, quiero recibir con un fuerte aplauso también la delegación que esta tarde colocó la Comisión Ciudadana de Mujeres con la representación de la señorita Desiree Sánchez, que esta tarde abordará el tema de las condiciones de las mujeres en Honduras en condiciones laborales y el acceso a la educación. Desiree, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros dentro de este foro. Así que, si ya estamos cómodas, si me pasa por favor el micrófono. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a desarrollarla a manera de conversación con nuestros dos panelistas. Posteriormente pasaremos a un tiempo de preguntas y respuestas porque nos interesa muchísimo también la participación del público. Este es un espacio de una creación colectiva de conocimiento donde todas y todos tenemos aportes valiosos que llevarnos para poder seguir enriqueciendo. De nuevo, a nuestras invitadas, gracias por estar aquí. Sean bienvenidas. Comenzaremos entonces con Suyapita hablando de esos derechos que no son izquierdos. Suyapita. Buenas tardes. ¿Qué pasó este sí gusta? Dígame, Martín. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es quizá un honor más bien para mí estar aquí, ser parte de ese proceso de construcción colectiva, ser parte cada día del aprendizaje mutuo y a través de estos espacios donde conversamos, reflexionamos, es que vamos caminando las mujeres y en ese camino nos vamos dando cuenta de cuánta desigualdad, de cuánta violencia, de cuánta exclusión hemos tenido que superar. Porque en medio de esa diferencia, de esa desigualdad, aunque ante la ley, ante la sociedad y ante Dios, los que tienen su creencia cristiana, hombres y mujeres somos iguales. Pero en una sociedad que ha venido evolucionando desde sus diversos modelos y sistemas de producción, la mujer ha sido sometida. Y a la mujer, a lo largo de la historia, se le relegó, se le sometió por el simple hecho de ser mujer y por esa división sexual del trabajo
y esa función de reproducción que tenemos. La reproducción no solo viene nuestra, sino que también tenemos que tener un hombre. Pero el punto es que quien da la vida, quien tiene fisiológicamente esa función, somos las mujeres, somos las dadoras de vida. Y el ser dadora de vida nos conecta con la tierra, nos conecta con el universo, pero también ser dadora de vida nos ha llevado a ser excluidas, a ser tratadas como presas de guerra, a ser sometidas para garantizar que un hombre es el padre de quien a la mujer le da vida. Y esa historia nos llevó a que se nos diera la función de cuidado y solo de reproducción, y se nos tenga en el seno, se dice, privado, y al hombre se le dio la libertad del espacio público. Y digo que nosotras como mujeres, a pesar de las desigualdades, a pesar de las condiciones de exclusión, de inferioridad, con el reconocimiento de nuestros derechos, que aunque en 1950 o 46, son mala con la fecha, se hizo una declaratoria, ¿no?, de derechos humanos, pero en esta declaratoria de derechos humanos no se consideraron las condiciones del hecho de ser mujeres y del hecho que la historia nos tiene en deuda. Pero qué valientes somos las mujeres, porque a pesar de ese sometimiento han sido nuestras antecesoras las que nos tienen en espacios como estos. Han sido esas mujeres que han transgredido en la historia, a esas mujeres que llamaron brujas, a esas mujeres que pusieron en la guillotina por ser sabedoras, a las que tenemos el honor de representar hoy con nuestras siguientes luchas. Y como la mujer es dadora de vida, ha multiplicado la vida en la lucha, y en la lucha por las condiciones y los derechos que, a pesar de contar con instrumentos jurídicos y que se supone que nos ponen en condición de igualdad, sobre todo en nuestro país, lo único que hacen esos instrumentos jurídicos es visibilizarnos la exclusión y la reivindicación que a diario cada una de nosotras como mujeres debe hacer para gozar en pleno de esos derechos humanos, mejor dicho, derechos de humanas. Los espacios políticos, los espacios económicos, los espacios dentro de la sociedad no son iguales. Doris nos habló del estudio del Banco Mundial, donde las brechas se reflejan más que cualquiera. 2/3 de los derechos que goza el hombre son los que puede accesar a la mujer. 100 años nos faltan para llegar a encontrar una igualdad con una condición, 200 para llegar a la vida laboral. Y la violencia, porque el poder se mantiene con la fuerza, y como las mujeres hemos avanzado, también tenemos ese sistema tanto capitalista como patriarcal que repele esa condición, y de ahí viene derivada. Ahora mismo nos lo comentaba cuando nos leía toda la historia Erika, que dice que no le gusta leer la historia. No le gusta leer la historia, pero lo hace bastante bien. Y nos recordaba cómo nace o cómo se origina la violencia contra la mujer por cuestiones políticas, sociales y económicas.
Y ojo con eso, que las brechas siguen siendo grandes. Adicionalmente, aunque no hubieran brechas y condiciones de igualdad, por ejemplo, laboral, la mujer en su casa, en su espacio privado, aún con todo el avance, sigue teniendo una otra carga, que es el cuidado. Por cuestiones culturales, por patrones y porque nosotros damos la vida. Y para que hoy estemos aquí, muchas veces en la mañana, la gran mayoría se ha levantado a preparar su casa, a dejar su almuerzo, a cuidar sus niños, y si no en la noche anterior, se ha levantado a lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Ahí hay una gran brecha. Es una doble carga. El cuido es para los dos. Y el cuido es tan importante en cualquier modelo económico, porque del cuido sigue dependiendo la producción y también la reproducción. Hablar de derechos de las mujeres es hablar de los retos que tenemos para seguir subiendo escaños que ya a lo largo de la historia, gracias a valientes mujeres, hemos superado. Al menos podemos leer y podemos votar. Y ahora somos la mayoría del mundo. Y con libertad, Beatita, perdón Bueno. que me interrumpa, de alguna manera. Recuerdo la primera vez que se le otorga a Guatemala el acceso al voto, pero solamente podían votar las mujeres casadas. Igual que en Honduras. Eso iba a decir, igual que en Honduras. Y con libertad, digamos, relativa. Pero, al menos, tenemos el poder de decidir. Y tenemos una arma poderosa para transformar. Y eso lo hemos demostrado durante estos 12 años después del golpe de Estado, tomándolo como un corte histórico y como quienes encabezaron las protestas. Las encabezaron las mujeres. Decía en una conferencia una de las hijas de Berta Cáceres que en los últimos tiempos los temas de derechos humanos y los temas de derechos de las mujeres se miraron trastocados por dos puntos relevantes en la última historia de Honduras. Uno, el golpe de Estado, y la otra, la muerte de Berta Cáceres. Es un punto, pero también es iota. Y ahora le sumamos la pandemia. Ahora que lo tenemos más cerquita. Y le sumamos la pandemia. Y también le sumamos ahora la nueva presidenta, que encuentra un país, pero con voluntad y con fuerza, para sacarlo adelante de quienes todavía creemos. Y que le permita ser presidenta el porcentaje de mujeres que nos presentamos en elecciones nacionales. 52%. Las mujeres decidimos. Llámese las edades, sobre todo las mujeres jóvenes. Porque nadie en la historia había tenido tanto voto y tanta legitimidad como la actual presidenta. Y eso significa dos cosas. Primero, seguimos creyendo en la democracia. Seguimos creyendo en las soluciones o en las protestas de alguna manera menos compulsas, porque la calle nos marcó con sangre y porque quienes han puesto los muertos y las muertas hemos sido el pueblo. Erika acaba de mencionar una mujer potente, Berta Cáceres, que ofrendó su vida en la defensa de su tierra, de su territorio, de sus raíces indígenas. Y así como ella, hace 26 años, estamos cercanos a los 27, Janet Caguas fue la primera ecologista asesinada. Janet Caguas, que luchó con garras y dientes por proteger el parque que ahora lleva su nombre. Una condena del Estado por el asesinato de Janet Caguas, que aún está en impunidad, pero que ni el 25% de lo que el Estado debe cumplir se ha cristalizado. Y ahí vamos
Ahí vamos haciendo historia, defendiendo lo que nos toca defender, porque los derechos no se regalan. Los derechos son inalienables, universales, igualitarios, no negociables. Pero tampoco, para cerrar, voy a dejar de decir que a las mujeres los derechos nos ha tocado arrebatarlos. Porque los derechos se hicieron pensando en el hombre, en esa visión androgénica que tiene el mundo. Y el mundo está habitado por hombres y por mujeres, y sobre todo por mujeres valientes, que nos han abierto el camino para cerrar brechas, pero también para seguir avanzando. Señora Pita, antes de pasarle el micrófono a nuestra compañera, usted apuntó dos acontecimientos que todos y todas quienes estamos aquí somos testigos. Entramos en una pandemia que no sabíamos de ella, que lavábamos hasta el pollo que comprábamos, ¿verdad?, etcétera. Y que bueno, seguimos con algunas medidas hoy quizá ya un poco más relajadas después de estar vacunadas, en su mayoría por vacunas donadas. ¿Qué golpes tuvieron los derechos humanos de las mujeres en pandemia? Dios santo. A ver, primero todavía tenemos bozal. Y quizá lo positivo es que el bozal no nos calla. Pero el confinamiento profundizó y agudizó en el mundo, no solo en Honduras, la violencia desde los espacios privados. En el 2020 todavía estamos en pandemia, en el 2019 también, y cada 23 horas muere una mujer en Honduras. Y la pandemia no detuvo los femicidios. Las denuncias al 911, al Ministerio Público, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se incrementaron. Tuvimos casos públicos de jugadores famosos, de jueces famosos, de periodistas, entre comillas, famosos, que el estar en ese espacio sometió a muchas mujeres a la violencia en múltiples condiciones. No hablamos de la psicológica, la del golpe, la física, pero también el femicidio que no paró. Pero hay otra, la invisible, el teletrabajo. El teletrabajo a la mujer le duplicó, le cuadruplicó la carga, porque la mujer tenía la computadora, pero tenía los hijos, tenía el esposo, o a quienes la rodean en su núcleo, y estaba con la fridera cocinando. Y dando clases también a sus chiquitos que estaban siguiendo las clases. Ese es otro punto, y cuidando a sus hijos, y también dándole clases a sus hijos. Y eso provoca una condición grave adicionalmente. ¿Quiénes son las cuidadoras de quienes se enferman? Entonces, en este país se contagian más mujeres, se mueren más hombres y se han contagiado más mujeres. De hecho, en los primeros casos empezaron siendo de mujeres. Y la curva que llevamos es más contagio de mujeres, porque si no son las allegadas, es la labor del cuidado. Y además la primera línea está llena de mujeres, llámese doctoras, enfermeras, asistentes de laboratorio, microbiólogas, personas de servicios generales, quien nos hace el café, quien apunta las citas en el sistema público. Y veámoslos ahora, sin contratos. Después de ser héroes, a ser mendigos. Mendigos de un gobierno corrupto, de un gobierno tildado de narcotraficante. Y esto no lo digo con miedo, porque la verdad, allá teníamos encerrado a don Juan Orlando Hernández, que pronto se lo llevarán a Estados Unidos. Y ese dinero de la corrupción, 168 millones y algo así. 47 millones en hospitales públicos. Esos son crímenes de lesa humanidad que no están tipificados
en la acusación que tiene el presidente y un séquito de funcionarios en este país. Y eso ha venido a abrir una brecha porque ha provocado la muerte de quienes no debieron morir, porque deberían de tener un servicio de salud, un acceso al derecho de salud, no como servicio. Pero también ha venido a abrir una brecha en la participación de mujeres que han asumido roles en este país de denuncia y de combate a la corrupción. Tenemos una presidenta, pero también tenemos figuras, sobre todo en el departamento de Cortés, de mujeres valientes como diputadas. Y tenemos diputadas con todas las diferencias que podamos tener, como Suyapa Figueroa, que ha jugado un papel importante para establecer un verdadero sistema y modelo de salud, igual a la doctora Lidia Ramos. Y qué decir de una Fátima Mena que ha luchado incansablemente contra la corrupción. Y así como las tenemos a ella, tenemos en toda la sociedad mujeres como mi compañera aquí, que militan, que activan, que dinamizan comisiones ciudadanas de transparencia y organizaciones de base comunitaria. Y jóvenes que se organizan para tener este tipo de espacios. Es cierto, la cosecha no es buena. La cosecha no es buena. Pero en esa cosecha, la valentía de las mujeres y la lucha de las mujeres y la reivindicación de las mujeres florece. Totalmente de acuerdo, Ciudadita. El otro punto que usted mencionaba como acontecimiento que golpeó los derechos de las mujeres fueron las tormentas de Iota y Eta. Y por qué el cambio climático puede conducir a más violencia de género, a un aumento de los matrimonios infantiles o a un empeoramiento de la salud sexual y reproductiva. La afectación de ETA y IOTA en medio de pandemia le pasó la factura a muchas familias hondureñas, especialmente en la zona, digamos, más floreciente económicamente del país, en donde se produce el 56 disque del Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto en más del 22% está sostenido por quienes huyen de este país. Fueron 2 millones de personas en la calle. Y esos 2 millones de personas en la calle, al interferir en indefensión, porque después de 22 años de Mish, ETA y IOTA nos llevó a la desesperanza. Y ahora la migración tiene rostro femenino. 52% de mujeres migran ahora versus el 48% de hombres. Y no solo eso, tienen rostro infantil, porque muchas de las que han migrado a veces quieren tener sus hijos, o a veces también la necesidad de poder migrar por las mismas normativas políticas y por los anuncios que hacen quienes le dan vida al modelo que son los migratorios, al flujo migratorio, que son los famosos coyotes, que nos venden que llevar un niño es más fácil pasar. Que le abre puertas. Que le abre puertas. Y entonces encontramos cantidades de niños y niñas solas, abandonadas, víctimas de cualquier relación. Y ese es un cúmulo de ETA y IOTA ante no tener esperanza, no contar con empleo, perder su casa, perder su homenaje. Yo viví ETA y IOTA en el Valle de Sula. Me desempeñaba como oficial humanitaria y veía bajo la lluvia aquella cantidad de gente. ¿Y quiénes pedían? ¿Quiénes tenían el valor de decir no tengo para la leche? ¿O quienes tenían el valor de ir a las gasolineras y decirles, señores, déjenlo dormir aquí? Mujeres que perdieron en el agua, porque no pudieron llegar al hospital y porque el hospital estaba inundado. Mujeres que vivieron en el puente 2 años. Y esas mujeres, recuerdo yo, y la voy a poner de ejemplo, doña Miriam, una mujer que se gana la vida
recogiendo botellas. Perdió su casa en Chavilecón, 40 años con sus 2 nietas. Esa mujer hizo una champita en el cruce del cementerio y se puso a hacer tortillas para vender. Y vamos nosotros con mi compañera y nos dice, ¿y cómo están? No, dice, yo aquí luchando porque no tengo nada. Vieran mi casa, todavía las aguas negras rebasan. Quieren una tortilla con mantequilla. Entonces yo la tomé, era una tortilla con sal. Mi colega le dijo, ay, es que no me gusta la mantequilla. Yo la que debía, yo le digo, es que sal. Ay, sí, démela, qué rico. Y dijo yo, qué valor. Puso una venta. Se quejaba porque no podía poner a su hija en el colegio porque no tenía celular. Y todavía tenía el afán de compartir y de creer que la sal es mantequilla. Y eso solo es la potencia. Y la esperanza, porque todavía la mujer maneja esperanza. Esta iota devastó al país, no corrieron los fondos internacionales. Todavía hay 2.5 millones de personas en inseguridad alimentaria. Condicionado a esto, todavía la falta de infraestructura, la falta de condiciones dignas. La brecha de pobreza, 72% de hombres y mujeres pobres, 46% en extrema pobreza. Y eso no solo nos ha hecho salir y huir del país. Y por eso es un punto esa huida del país y porque todavía arrastramos todo lo que no nos hemos podido recuperar. Esta iota llevó a endeudar al país más allá de lo posible, pero también llevó a desviar fondos, inclusive que eran para proyectos de mujeres, invertidos en campañas políticas. Llámese Fondo Fixa, llámese Fondo Crédito Mujer. Y ahí vamos viendo cómo se valora o no se valora nuestro derecho y nuestra capacidad de resistir. Gracias, señorita. Sin duda que por esos y otros detalles es que seguimos luchando, porque nuestros derechos aún siguen siendo atropellados. Desiree, ¿cuáles han sido las condiciones laborales y educativas para las mujeres en Honduras? Buenas tardes, tengan todos y todas. Como Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias nos sentimos agradadas de poder formar parte de este tipo de eventos, ya que consideramos que es muy importante que nos formemos, es muy importante que sepamos cuál es la condición actual de la mujer en Honduras. Este evento para la Comisión se reviste de importancia. ¿Por qué? Porque venimos, como ya lo mencionaba mi compañera, de un panorama muy difícil para toda la población hondureña, pero sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque venimos a raíz, a nivel global, todavía estamos bajo los efectos de la pandemia del COVID-19. Nos afectó también, como ya lo mencionaron, los fenómenos naturales como ser ETA e IOTA. Y también tenemos ahora dentro de nuestro panorama algo que nos da esperanza, como lo es la cuestión política de nuestro país, puesto que este año tomó posesión la primera presidenta de la República. Entonces eso es algo que viene a darnos esperanza. Pero ¿qué pasa con la situación de las mujeres en Honduras? Pasa que aunque en la normativa tenemos leyes que nos amparan, lo vamos a decir así, que nos amparan, dice la Carta Magna, que es la Constitución de la República, que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos en el ámbito social, económico y laboral. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué ha pasado con las empresas a raíz de la pandemia? Que las primeras en ser despedidas son las mujeres. En estos tiempos se va a aumentar, van a ser miles o millones de mujeres que van a aumentar su pobreza debido al desempleo. ¿Por qué? Porque si en la casa mamá y papá trabajan, debido a la pandemia, los ingresos han disminuido.
Entonces, para yo poder mandar a mis hijos o para poder tener a mis hijos en casa, estudiando en casa, es la mujer la que siempre se sacrifica, ya sea porque la despidan de su trabajo o sea porque el esposo le diga, bueno, yo voy a trabajar, vos te quedas en casa con los hijos. O como también ya lo mencionaban, que muchas mujeres trabajamos en algún momento desde casa. Y esto, hay mucha gente que dice, no, pero mira, puedes seguir trabajando desde tu casa, que esa es una gran ventaja. Lo ve la gente como una ventaja porque minimiza la acción que hace la mujer en la casa como cuidadora. El trabajo doméstico no remunerado es algo que convierte a la mujer en dependiente económica de su esposo y también la lleva a la subordinación. Y esto también ha traído elevado los índices de violencia. ¿Qué ha pasado con la pandemia y el confinamiento? Que la mujer se ve obligada a estar bajo el mismo techo de su agresor por lazos de tiempo mucho más largos. Cuando la mujer podía salir y podía ir a trabajar, pues entonces era como un momento que tenía fuera de su casa, fuera de su agresor. Ahora con trabajo en casa, con escuela en casa, para la mujer es mucho más difícil. Estamos viviendo tiempos todavía difíciles porque la economía no se ha activado del todo. Todavía hay mujeres desempleadas. Existen hoy día, aunque ya lo mencioné, que la ley dice una cosa, pero nos falta mucho para la práctica. Lugares donde no emplean a una mujer si tiene hijos. Existen lugares donde despiden a las mujeres cuando salen embarazadas, cuando no debería de ser así. ¿Por qué tiene la mujer que considerar, una mujer en edad fértil, en edad reproductiva, por qué tiene que considerar si sale o no sale embarazada? ¿Por qué? Porque si yo salgo embarazada me pueden despedir de mi trabajo. Si salgo embarazada a la hora de mi maternidad, yo debo renunciar a mi trabajo y probablemente después me vuelvan a contratar, pero no me cumplen mis derechos de maternidad. No es igual con los hombres siguen siendo igualmente beneficiados y parece ser, sí, los derechos solo se hicieron para las mujeres y qué oportuno es el nombre de este foro, que si ya conquistamos los derechos, ¿por qué tenemos que seguir luchando? ¿Por qué tengo que pedir yo que se me respete si deben de respetarme mis derechos laborales, si deben de respetarme mi tiempo de maternidad? Hoy existen muchas mujeres jóvenes, madres de familia, que retoman sus estudios universitarios. Y es un verdadero reto. Es un verdadero reto porque las mujeres, las mismas mujeres que han crecido bajo una cultura patriarcal, ven de menos a una mujer joven que se quiere superar y que sale de su casa para estudiar. ¿Y qué pasa? Que las mujeres lo hacen con el objetivo de tener mejores oportunidades. Pero las señoras, perdonando, ¿verdad? Pero todos sabemos que es así, que es la realidad. Muchas veces una señora dice, no, pero esa mujer descuida a sus hijos, descuida a su marido por estudiar, entonces ¿qué mal vistas somos las mujeres o son las mujeres que deciden estudiar? Para las mujeres es muy complicado, existen muchas mujeres que se están profesionalizando y existen también muchas oportunidades, se conocen muchas leyes. Pero creo que tenemos un llamado muy importante ahorita que estamos en la refundación del país después de la crisis sanitaria, de la crisis política, de los desastres naturales, de poner en la mesa a la mujer como eje principal del desarrollo sostenible de nuestro país. Estamos justo conmemorando hoy el 8 de marzo, todos bajo el lema a nivel mundial, unidad de género, equidad de género hoy para un desarrollo sostenible mañana, y hace referencia también al cambio climático y dice que existe una relación muy importante de igualdad, equidad de género y el cambio climático, pero que sin igualdad va a ser muy difícil, que para nosotros el desarrollo sostenible va a seguir estando fuera del alcance si no logramos la igualdad de género, si no logramos ver a la mujer y a los hombres desde el mismo lente, con los mismos derechos que los hombres, esos mismos derechos tenemos que tener las mujeres. ¿Y qué pasa con la educación? Recientemente yo lo platicaba con la comisión, que es muy importante, en la universidad recién están enseñando sobre género. Y hay gente, habemos muchas personas que no nos damos cuenta hasta que llegamos a la universidad. Con suerte. Con suerte. Por eso...
perdón decirle que me interrumpa, no todas tenemos el acceso a una cátedra y por eso yo traje a colación en lectura previa el tema de exactamente. Por eso consideramos, personalmente también considero que es muy, muy importante el papel que estamos haciendo con las niñas. Es muy importante empoderar a las niñas y educarlas, y sería bueno que tomara bien este nuevo gobierno implementar en la currícula educativa a nivel básico una cátedra de género que le enseña a la niña sus derechos, porque si una niña desde temprana edad se empodera y sabe sus derechos, difícilmente ella se vaya a permitir en el futuro caer en ciclos de violencia, porque la información es poder. Y para las niñas que no tienen el acceso a los estudios, porque no todas las niñas son beneficiadas, entonces es ahí donde las OMM se encargan de ir. Y esto es uno de los beneficios que ahora se cuenta, que se ha ampliado el presupuesto del INAM para que el 90% de las OMM existentes puedan ser formadas en temas de género y de violencia, para que pueda replicar y educar de esta manera a las mujeres y que éstas lo hagan también con sus hijos. Decide, yo quiero interrumpirla, perdonen, cuando hablaba de cómo accede una joven madre a la universidad y que tiene que dejar a sus hijos en casa, ¿no? Porque cuando tenemos los lentes de género puestos, la perspectiva nos cambia y nos dice, pues el derecho es igual para el papá que para la mamá de esas criaturitas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros como sociedad, y digo nosotros porque en algún momento, como dice una colega abogada, me he convertido en agresora al señalar a las mujeres. ¡Qué mala madre esa! Agarra camino para la universidad en la noche, en lugar de estar con los hijos cuidando. Entonces, los derechos no se nos miran en igualdad de condiciones. En la misma acción está diferenciada para hombres y para mujeres. Pero también decía Suyapita al inicio, las tareas tradicionales que estamos haciendo en casa. El estudiante regular, lo vamos a llamar de esta manera. El joven se levantó, el joven universitario se levantó, encontró el desayuno servido la mayoría de las veces, su ropa colgada y planchada, todo ordenado para irse a estudiar. Con suerte arregló la cama, voy a decir yo que era bien ordenado el muchacho, y se fue para allá. No son ustedes todos arreglan bien la cama. Tareas que se miran pequeñas, pero cuando no se cumplen desde el rol de todos los que están en casa, de todas y todos, refuerza tareas para las mujeres, ¿cierto? Entonces, las chicas, cuando van a estudiar y son universitarias, ¿verdad? Hay otras tareas que sí les toca: preparar sus propios alimentos, arreglar sus cosas, dedicarse. Y luego digo yo, ¿y qué pasa entre el papá que es universitario y que trabaja y entre la mamá que es universitaria y trabaja? ¿Tendrán los mismos roles? Eso es cuestión, Erika, de cuestiones culturales. Cuestiones culturales, ¿por qué? Porque la mujer, actualmente muchas mujeres han crecido bajo patrones donde se le sirve al hombre, come primero el hombre, la porción más grande es para el hombre, aunque sus hijas también estén en la misma mesa. Entonces pasa esto, que la mujer todavía cree, vaya, yo un día pensaba, llegamos de trabajar cansadas, pero tenemos hijos. Igualmente llega el hombre cansado de trabajar, los dos cansados de trabajar. ¿Quién es el que llega a sentarse y quién es la que llega a servir? ¿Quién agarra el control de televisión? Exactamente. Esos patrones los estamos repitiendo inconscientemente. Muchas veces las mujeres podemos caer en esto. ¿Por qué? Porque a veces romantizamos todo este tipo de cosas y no debería de pasar así. Existen algunos hombres, algunos conscientes, responsables, porque no hay que romantizarlos tampoco, ni son seres especiales ni extraordinarios, sino que existen hombres que cumplen realmente con su paternidad responsable y que son apoyo para la mujer, pero no todo el tiempo es así. La mayoría de los casos es la mujer que trabaja y sirve. Entonces, una mujer, ¿qué pasa? Hay mujeres que dicen, no, pero es que yo llego de trabajar y estoy muy cansada y me toca todavía que ir a hacer esto. Entonces hay mujeres que deciden mejor renunciar a su trabajo y quedarse en la casa y seguir dependiendo del esposo. Usted tocó una palabra súper importante, el ejercicio de romantizar.
Y romantizar no nos cuesta nada. ¿Cuántos de ustedes vieron la película En busca de la felicidad de Will Smith? ¿La han visto? Levanten la mano. Sí. ¿Tú no la has visto, Chinito? ¿Cuál? Perdón. En busca de la felicidad. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué les pareció esa película? Bella. Bella, ¿verdad? Pobre hombre, cómo sufre, teniendo un niño ahí a un lado, dándole de comer, buscando lo otro. Óigame, ¿y si cambiamos el protagonista de la historia y colocamos a una mujer? Es lo que hacemos todos los días. Son justamente las condiciones y necesidades que vivimos las mujeres día con día. Pero cambió todo el panorama. ¿Por qué nos pusieron a un muchacho? De hecho, en la misma película podemos ver cómo la mujer se va y qué hacemos todos. Uy, qué mala madre, cómo lo deja. El momento donde más necesitan que su hijo. Pero vemos cada día hombres que dejan a sus hijos y si te vi no me acuerdo. Toda la vida. Y no decimos nada, porque se sorprende todavía la gente cuando es una mujer. Se sorprende todavía la gente cuando es la mujer la que decide. Si en algún momento sufre violencia, hay contextos que la gente no conoce y decide solo irse. Y tal vez no porque quiere dejar a sus hijos, sino porque el mismo hombre se los quita. Pero no, la mujer siempre es la mala en la sociedad. Lo hemos visto inclusive en el ejercicio de la denuncia, que hemos trabajado mucho en Santa Rosa de Copán y eso con nuestros operadores de justicia, porque al momento de poner la denuncia por ser víctima de violencia, ¿y usted qué le dijo que lo puso enojado? ¿Y usted qué fue lo que le hizo o no hizo? Entonces, la culpa es nuestra, aunque sea esos derechos que estamos Las diciendo mujeres violentados. estamos tan vulnerables en esta sociedad, las mujeres y las niñas, y siempre hacen ver, pero de puro gusto no fue. Por algo fue que le pegó, por algo fue que le agredió. Entonces estamos teniendo, como usted ya lo mencionó muchas veces inconscientemente, también somos agresoras. Y nos hace falta mostrar sororidad y nos hace mucha falta mostrar empatía con todas las mujeres, porque una mujer no puede estar agrediendo a otra. Y eso es muy importante que se enseñe en este día. Y no solo este, sino en todos los días, que aprendamos a ser empáticas con nuestras compañeras. Cuando traemos el tema de derechos y de enfoque de derechos humanos para las mujeres, lo he conversado en algunos momentos en otros espacios, y yo les digo, Santa Rosa no es una ciudad segura para ser mujer. Desde los peores piropos y las agresiones sexuales que hay en la calle, ¿verdad? Hasta las estadísticas que dicen que casi 8 mujeres diarios están llamando al 911 pidiendo auxilio. ¿Qué quiere decir eso? Pero cuando llega la autoridad, no quieren actuar. Claro, y tenemos entonces un ejercicio de un ciclo de violencia tan fuerte y tan dependiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas? Escuchar de la voz de la primera regidora que hay oportunidades de estudio para nuestras mujeres es una respuesta a esas dependencias que rompen procesos de violencia. Porque muchas veces el sueño de mi profesión llegó en el momento que llegó mi embarazo. Y ahí llegó todo, ¿verdad? Y me convertí en madre jefa de familia y mis estudios y mis sueños se miraron un caos porque me tuve que dedicar a lo que podía para brindar el pan de cada día y medio pasar, ¿no? Que lo vimos en pandemia también, que fue todos los temas que todavía no tocamos. ¿Quiénes sostuvieron la economía no formal en el confinamiento más fuerte? Bueno, la sostienen las mujeres. De hecho, que por eso son las brechas. El 66% de los empleos de hombres son informales. Y de esos 66%, la mayor, de esos 66%, más o menos un 50% es sostenida por las mujeres. Solo hay un 34% de empleos formales. Y de esos empleos formales, más del 28% lo tienen los hombres. En pandemia, recuerdo que en la red contra la violencia nos llamó la jueza y dijo, ¿qué hago si las mujeres están viniendo por su pensión al juzgado, pero estos hombres no traen pensión porque dicen que no tienen trabajo y punto? ¿Y qué respuesta tenían estas mujeres en ese momento? Porque tampoco tenían trabajo. Se consiguió un pequeño capital semilla. Y hoy estas mujeres que llegaban a los juzgados a traer pensión, hoy llegan con sus ventas y con sus emprendimientos y transformaron entonces
su ejercicio de vida, ya no se preocupan si van a tener pensión o más porque tuvieron un acceso, que es lo que muchas veces dificulta, porque nuestras mujeres no saben cómo tener acceso. Eso es muy importante mencionarlo, que las mujeres realmente, aún en tiempos de pandemia, cómo han mostrado su valentía. Porque si usted ve, tenemos muchas emprendedoras. Tenemos mujeres que un día las despidieron de trabajo, le dijeron, bueno, por cuestiones de pandemia, se le cancela su contrato, pero no se sentaron a esperar, sino que ellas tomaron la iniciativa, buscaron en qué emprender. Yo estoy sorprendida realmente, y lo hablaba con unas compañeras hace poco, de cuánto emprendimiento he visto en línea. No podemos abrir un local, pero vamos a atender a la gente a través de redes sociales. Las mujeres somos ingeniosas y de alguna u otra manera la mujer siempre ve, ya sea que tenga familia o no, la manera de generar ingresos, porque no somos mujeres que decidimos quedarnos sentadas a esperar, porque ese tiempo ya pasó. Pero esto pasa cuando una mujer es empoderada. Por eso es muy importante, y a mí me gusta bastante hacer énfasis en esto de empoderar a las jóvenes, de empoderar a las niñas. Yo tengo una hija de 8 años y yo siempre, cuando hay alguna manifestación, yo la llevo. Mire, hija, esto se ganó haciendo tal cosa. ¿Usted cree que usted estudió solo porque la gente dijo, sí, vamos a poner a las mujeres a estudiar? Las mujeres tuvieron que luchar. Me gusta que sepa, y es bueno que las niñas sepan todo lo que, la historia de cómo ha pasado, para que puedan disfrutar de los derechos que ahora tienen, porque así ellas van a crecer y van a seguir luchando, porque a eso estamos llamadas, a reivindicarnos y a seguir luchando por los derechos. Y muy importante, que con la pandemia se ha visto que los derechos que ya se ganaron las mujeres son muy vulnerables, que se pueden perder porque existen ideologías muy conservadoras que tachan a las mujeres de locas, de brujas. Todavía, no antes, todavía existen personas que llaman a las feministas locas, que creen que invertir en género es mal invertir los fondos públicos, y no debería de ser así. Las mujeres somos mayoría, el 52% de la población son mujeres, somos mayoría, y las mujeres sí somos la base para lograr un desarrollo sostenible. Las mujeres somos buenas empleadas, somos muy productivas, somos buenas emprendedoras. Las mujeres podemos definitivamente con todo. Entonces es muy importante que nos empoderemos y que sigamos luchando por conseguir más, pero sobre todo por cuidar lo que otras mujeres ya ganaron para nosotras. Gracias, Desiree. Voy a retomar su palabra de empoderamiento, porque una mujer empoderada empodera a las demás. Definitivamente. Muchas gracias. Yo pido un aplauso. Sus participaciones, sus preguntas, alguna inquietud. Este es el momento para que podamos conversar con ustedes. Yo sí quiero hacer Doña una... Miriam. Sí. Me voy a parar. Ay, es que me cuesta parar. Ahí quédese, le llevamos. Vale. Gracias. Y la va a chinear él. Ay, me va a chinear, compañero. Bueno, fíjense que realmente escuchar todo esto, uno se anima más a empoderarse más. Pero sí hay algo que yo siempre he preguntado. Y ahorita tuve la oportunidad de estar en Amón y hice una consulta a un grupo de personas que son partes de estos procesos. Yo entiendo realmente todo el tema de que tenemos que poder empoderarnos más a mujeres, que tenemos que prepararnos, que tenemos que hacer esto y lo otro. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, cuando ya hay una denuncia a los entes correspondientes, es ahí donde usted se ve fracasado o fracasada. ¿Por qué? Usted puso la denuncia, pero el proceso tan engorroso que lleva esto, y no hay una hasta acá, esa persona o esa mujer, más que todo hablando en el tema de mujer, al mes o está muerta o se ha suicidado. ¿Por qué razón? Usted va al Ministerio Público o hace una llamada al 911, la van a auxiliar, pero el proceso se quedó allí. Decía Erika, llegan las madres a pedir al juzgado su cuota, lo que corresponde por ley, por derecho, por deber, como usted lo quiera ver, tiene el papá que responder. Le dijeron, no, yo no tiene trabajo, pero ahí se llegó. No hay un ente regulador o que llegue y le exija a ese hombre que tiene que cumplir.
Con solo hombre decir no tengo trabajo, ahí va un proceso. Igual pasa cuando una mujer es golpeada. También, lamentablemente, es cierto, a veces somos madres y después miramos que queremos crecer cuando ya somos madres. Yo le decía aquí a mi compañero, yo he empezado con 5 carreras y ninguna he terminado, porque me metí en eso, me metí en otro, soy madre, quiero que mis hijos salgan, pero yo estoy en ese proceso que voy y vengo, meto 2 cajas de la universidad, la vuelvo a dejar y ahí voy jugando con aquello, no puedo terminar. Entonces, ¿qué hacer para que realmente tengamos una respuesta, pero una respuesta real de los entes que corresponde darla en el caso del maltrato, tanto físico como psicológico? En el caso de las violaciones, oiga, hace 2 semanas violaron 2 niñas, una de San Juan, una de aquí, y hasta el día de hoy no habían tenido por eso. Entonces, ¿a quién llegar? ¿Cómo hacer para que esto llegue al nivel más alto y que realmente haya una respuesta? Bueno, yo creo, y por eso se hacía mención anteriormente, de que tenemos igualdad de género normativa, más no igualdad sustantiva. Tenemos leyes, pero no se están poniendo en práctica. Tenemos leyes que las leyes tipificaron el feminicidio como un delito grave, pero nosotros vemos que matan a una niña, matan a una mujer y no vemos que se haga justicia. Pasó con el caso de Keila, la chica de la Esperanza, es un caso que sonó y sonó, pero no vimos que se hiciera justicia. Entonces, aquí creo que es, y vale la pena volver a mencionar, ya ganamos derechos, pero ¿por qué seguimos luchando? Y es por estas cosas que debemos seguir luchando, porque si bien es cierto, ya existe una ley, ya existe ley contra la violencia de género, ya existen leyes que se supone deben defender a la mujer, pero a la hora, como lo decía doña Miguel, de ir a poner una denuncia, claro, yo si voy a poner una denuncia y veo que no hacen nada, obviamente que yo voy a desistir. Pero entonces es aquí donde estamos llamadas como mujeres, como sociedad, hombres y mujeres, a seguir luchando porque se cumplan esas leyes, porque en realidad sí se cumplan y no solo estén en lo escrito, porque las escriben, las guardan, pero no las ponen en práctica. Entonces es muy importante y es penoso y es muy cansado todavía decirlo, pero debemos de seguir luchando por estas cosas, porque se cumplan las leyes que ya existen. Y para esto es bueno que la gente sepa también que existen instancias, ya sean gubernamentales o privadas, que atienden y que asisten a las mujeres. Estas instancias a veces no se dan abasto porque parece mentira, pero los casos de violencia son bastantes. Pero podemos acudir, podemos buscar. Aquí tenemos el Centro de la Mujer Copaneca, tenemos a Casa Hogar, que hacen un papel muy importante. Entonces, acudir a esas instancias es bueno, pero también debemos de seguir luchando. Y con respecto a lo que usted decía del empoderamiento, el empoderamiento es parte de ir y denunciar. El empoderamiento es lo que a mí me hace decir, bueno, yo no voy a estar más con este hombre que me maltrata. Y hay mujeres que no conocen de esto y por miedo deciden quedarse hasta que ya no están con nosotros. Gracias, Presidente. Yo también quería expresar lo que preguntaba doña Miguel. Gracias, Chiquita. Afortunadamente en Santa Rosa de Copán y en respuesta, ¿verdad?, para las víctimas, ya sea de violencia doméstica, de acuerdo con está tipificado en ley, y a maltrato familiar, se ha abordado una ruta de atención integral a víctimas. Encontramos, obviamente, como lo comentábamos con Ciudad Vista, es respuesta del Estado, ¿verdad? Y todavía no tiene deuda. Pero en Santa Rosa de Copán en particular, y gracias a la articulación que se puede hacer institucional, le hemos apostado primero a formar a operadores de justicia en la respuesta oportuna con toda la integridad que merece una víctima y bajar los índices de revictimización de lo que teníamos. Ya contar con un módulo de atención integral especializado para recibir ahí una denuncia con todo un personal multidisciplinario y que la denuncia se vincula de la manera más expedita hacia juzgados es una ganancia increíble. En este momento tenemos en demanda para una jueza porque según la parte defensora de un agresor, ¿verdad?, ella está actuando como una gran feminista, está haciendo cumplir la ley, está del lado de la víctima, pero está mal vista ante la sociedad. Afortunadamente, la ruta
Lo que mencionaba de Sigue tiene inclusive una casa refugio que no está en el resto del país. Acabamos de terminar una formación para los operadores del 911. Tienen 3 minutos para estabilizar a la víctima y responder con patrulla. No tienen patrullas. No hay patrullas, ¿verdad? Bien. Luego viene una asistente de psicología y una supervisora que nos va a bajar todos los datos para que el sistema desde el 911 se vaya en automático para el Ministerio Público y ellos puedan actuar por oficio. Estas capacidades que está teniendo como Santa Rosa de Copán en respuesta son producto del trabajo que venimos haciendo articulado entre las instancias estatales y el acompañamiento de las organizaciones que estamos haciendo, justamente porque queremos que sepan las mujeres que tienen una respuesta. Pero eso es atender el incendio, como lo hicimos hoy en la mañana. No queremos que sucedan los incendios, queremos prevenir la violencia. Y solamente educándonos, como lo hemos estado haciendo esta tarde, podemos producir eso. Pero tenemos caminos bastante avanzados, doña Miriam, y vamos a invitarla a participar de la ruta para que pueda ser también vocera de esa ruta y poderla promover. Y sobre todo, cuando la revisamos que alguien incumpla en la respuesta que le compete a ley, entonces la ponemos también sobre la mesa. Porque tiene obligatoriedad de responder a los derechos de las mujeres. Chinito. Pero las rutas de atención en todo el país no responden así. Y de hecho, las rutas de atención todavía tienen deuda. Y tienen deuda por una serie de condicionantes. Hablemos de presupuesto, hablemos de impunidad y hablemos de corrupción. Ojo que la ruta puede estar muy buena, pero la justicia es de quien tiene dinero y no de los pies descalzos. Adicionalmente, Santa Rosa, Santa Úrsula, Villanueva, La Ceiba, Ocotepeque, son relativamente ciudades y cascos urbanos, pero la institucionalidad no está en las áreas rurales. De hecho, para que una mujer de Intibucá o de San Juan de Intibucá la vengan a levantar y la encuentren decapitada con sus 2 hijos llenos de sangre durmiendo con ellas, tienen que esperar que pueda venir una patrulla de Intibucá. Y mientras no tengamos esas rutas de abordaje con suficiente presupuesto, y como dice Erika, no seamos apagafuegos, vamos a seguir con las curvas o ascendentes de violencia. El punto que tampoco, y eso es responsabilidad del Estado. Y el Estado debe tener su propia ley de hogar, de casas, de cuidado. Exacto. Pero también debe tener otras políticas públicas y debe tener funcionarios, son servidores del pueblo, que cumplan con sus principios y sus obligaciones que delega el Estado. Servir y proteger, dice la policía. Keila Martínez fue asesinada en una celda policial. Entonces, servir y proteger. Cuando se sabe que la mayor parte de las redes no muy lícitas están incrustadas hasta de lo más grande. Entonces, ahí hay un reto para la nueva administración a través del gobierno de realmente valorar esa institucionalidad pública. Si el fiscal general de la República no fue capaz de ver que este país estaba perdido, ¿cómo vamos a creer en institucionalidad pública? ¿Y a quién le corresponde eso? El deber del Estado. ¿Y la mora judicial? Como lo dice doña Miriam, ¿a quién le corresponde? Poner más jueces, dotar de acceso a la justicia. Y por eso es que estamos como estamos. Adicionalmente a los patrones culturales. Esos patrones culturales, ustedes y nosotros aquí lo hemos dicho, hay que terminar
darle vuelta, modificar esos patrones culturales, incluyendo también el sistema educativo. ¿Y dónde está el sistema educativo? Es la responsabilidad del Estado. Esos patrones culturales que cuando uno pare, y que yo he escuchado esa violencia que hay, obstétrica, no, pero así no gritabas cuando lo estabas haciendo. ¿Y por qué? Si un hombre no sabe qué es parir. Lastimosamente, esa violencia obstétrica no está tipificada en el Código Penal, entonces no existe. Ahí tocó otro punto. Y tenemos un Código Penal que es lo peor, nos bajaron penas. ¿Y cómo están las mujeres? En indefensión. ¿Quién hace algo? Nadie. ¿Y a quién le corresponde? ¿Quién es el garante? El Estado. Entonces el gran trabajo es quién, ¿verdad? De corresponsabilidad. Buenas tardes. Más que una pregunta, voy a hacer varios comentarios, rescatando algunas palabras que dijo los compañeros. Creo que como país hemos avanzado en equidad de género, pero yo siempre he sido un crítico y siempre lo voy a hacer, en donde eventos que queremos enseñarle a la población equidad de género, pero la realidad es que en esa equidad de género o hay muchas mujeres o hay muchos hombres, pero no hay una equidad para enseñarle al hombre esto tiene que hacerse, para enseñarle a la mujer esto se tiene que hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque es necesario educar esta generación que muy conscientemente ya somos defensores de las mujeres. Yo soy defensor de las mujeres, soy crítico también de aquellas personas que abusan de esa defensoría, porque hay que ser sincero, hay mujeres que abusan de la defensoría también, pero soy de las personas que considero que las mujeres han luchado por años por llegar a muchos espacios, que ha librado esas grandes batallas. Y mencionaba algo ella, por ejemplo, hace 15 días fue una niña de 5 años víctima de violación en esta ciudad, no en la ciudad en sí, sino que en una comunidad de aproximadamente 45 minutos. Un caso que al final creo que va a terminar impune. Ojalá que no. Y que no esperemos que suceda. Ojalá que no. Es una niña hubo una de... audiencia alrededor de eso. Y creo que estas voces se deben unir para darle seguimiento. Así es una niña de 5 años. Yo trabajo en la zona, un pesar, yo le digo a los padres, no me manden los niños solos, hasta como docente me da miedo que me manden los niños solos, porque no sé qué le puede pasar en el camino a un niño, una niña. Y el otro tema es la currícula que mencionaba la niña Erika. Es muy importante empezar a educar los niños. Inclusive hay que ser sinceros, los docentes no estamos preparados para tocar estos temas en el aula de clase, y eso es algo visible, pero para ello necesitamos una modificación de la currícula, un currículo que está desfasado, tiene más de la última reforma fue en el 2005 y estamos en el 2022 prácticamente, más de 20 años, y que nos falta, que está desfasado, que no está viviendo la realidad educativa, no estamos viviendo la realidad de la sociedad. Entonces, ¿qué? Ahorita creo que este nuevo gobierno le toca hacer de todo, porque es un desfase que tenemos y que estamos comprometidos, docentes, alumnos, pero es necesario retomar el tema de la currícula. Yo creo que aquí hay algunas organizaciones, pero es muy necesario que lo retoquen con el ministro de Educación cuando tenga la oportunidad. Inclusive yo lo he hecho con algunas autoridades educativas. Y les digo, es necesario que volvamos a tomar la currícula, que se implemente. Y la enseñanza en el aula de clase con los niños es muy necesario. Yo solo comentar algo. Bueno, hemos hablado de la violencia, pero el punto también que como sociedad nos corresponde es no naturalizarla, ni internalizarla. Porque se murió una niña, la violaron, a saber qué estaba haciendo la mamá.
una niña en la Unión Empira, en febrero, de 11 años, asesinada por su padre, que para ir a sacar a esa niña tuvo que ir una patrulla de Santa Bárbara. Una niña en Lloro, de 10 años, pobre, ayudándole a su madre a vender tortillas. Ahí tenemos ya el rostro femenino de la pobreza, de la exclusión. Un niño no debe trabajar, se supone, bajo todos los principios de los niños. Y los principios de los niños y niñas deben primar en cualquier estado. Una niña que vendía tortillas todos los días, estrangulada. La niña de repente no regresó con su venta, estrangulada y violada en Lloro. Y su agresor. Las víctimas tienen rostro. Los victimarios no tienen rostro y tienen impunidad, pero la sociedad en general, en una gran mayoría, porque sabemos otros que no, ¿verdad? La naturalizamos. Se mueren. Y ahí es desde nuestros propios espacios y desde nuestro espacio privado, como madres, debemos construir mejores. Y para ir desmontando eso, pero también no es algo fácil ni receta. Alguien ahora habló de una receta. Somos hijos del patriarcado. Vivimos bajo el modelo patriarcal, capitalista y salvaje. ¿Cuánto no nos costará desconstruir y construirnos? Y estos espacios nos sirven para eso, para reedificarnos. Porque yo, como muy buena feminista, a veces tengo unos patrones patriarcales, así dicen mis 2 hijos. Pero mis 2 hijos, desde los 10 años, hacen sus cosas. Y son hombres funcionales. Ahora tengo uno que me toca cuidar a la bebé sábado y domingo, porque no tiene quien le ayude en el cuido, porque a quienes nos ayudan en el cuido hay que darle trato de humano. Y su esposa trabaja sábado y domingo. Entonces él es un adulto funcional. Y cuesta, y hay que implementar políticas desde el Estado para desmontar esos patrones. Y además nosotros para desmontarnos, ser críticas y críticos de este modelo que todos los días nos consume y que nos cuesta luchar y desmontar esos comportamientos patriarcales que tenemos y que los reproducimos. Sí, bueno, como estábamos hablando anteriormente, en relación a este código penal que tenemos acá, un código de la impunidad que nos está haciendo mucho daño a las mujeres, a las niñas y a los niños. ¿Por qué razón? Hemos visto lastimosamente las penas como bajaron. Ha sido increíble y eso nos debería de llamar a nosotras como mujeres, a los jóvenes, ¿verdad?, a reflexionar, a alzar esa voz que necesitamos alzar. ¿Para qué? Para que este código pueda quedar realmente fuera de contexto. No podemos seguir estando en una situación donde nos presentan este código de impunidad. Vamos a una audiencia con una mujer que es víctima de violencia, que es víctima de maltrato. ¿Y qué ocurre? Hay que conciliar. ¿Por qué vamos a conciliar? La violencia no se concilia. No se concilia. Por favor, debemos de seguir luchando por esas mujeres, debemos de seguir alzando la voz por esas mujeres que nos necesitan. No creo que todos los que estemos aquí no hemos sido víctimas de violencia en algún momento. Claro que sí. Y más por eso debemos de alzar la voz, levantar ese estandarte de lucha. Tenemos lo que es la ruta que se ha trabajado desde el 2019, se trabajó día a día, hombro a hombro, con mujeres valientes, hombres también que se incluyeron en su momento, con diferentes organizaciones, tanto nacionales como las mismas organizaciones de las ONG. Hemos estado luchando, no nos hemos quedado calladas. La ley de las casas refugio, ¿para cuándo? La necesitamos ya. Se ha trabajado esta ley de las casas refugio desde octubre del 2018. Yo he estado en las diferentes
reuniones trabajando esta ley. ¿Qué ocurre? El gobierno pasado se fue y no hizo nada. No hizo nada por las mujeres, no hizo nada por las niñas, no hizo nada por los niños. Miremos esas mujeres que llegan a la casa refugio, por Dios santo, cómo llegan destruidas. Y no hablamos de las mujeres que están aquí en la zona del casco urbano, hablemos de las mujeres que vienen de las comunidades, esas que vienen de las aldeas, que vienen dañadas emocionalmente, que vienen golpeadas, heridas, frustradas, que pasaron 7 años, 8 años sin ver a su mamá, sin ver a su papá, sin ver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tuvieron un agresor que no les permitió ni tan siquiera acercarse a decirles adiós a la mamá cuando la estaban enterrando. No es posible, que tenemos que seguir callando, debemos de alzar la voz, y a eso es que les invito. Hoy por hoy, esperaba hoy por lo menos una movilización. Yo también. No hubo. Para más, en otras comunidades del sector sí se dieron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos quedando? ¿Dónde están las luchas que hemos emprendido, por Dios santo? ¿Por qué las feministas, que somos feministas, no salimos a las calles? Debimos haberlo hecho. Tenemos que hacerlo. No puede ser solo un 8 de marzo, puede ser un 9 de marzo, puede ser un 10 de marzo, pero hagámoslo. Esta niña que fue violada no puede quedar en impunidad. Hacemos la voz, como le hemos alzado por otras jóvenes, como le hemos alzado por otras mujeres. Busquemos esos medios, luchemos. Somos mujeres, somos guerreras, somos valientes y somos soñadoras también, por Dios santo. Comparto y me sumo también al llamado de la abogada y que es muy importante que sepamos cuál es nuestro deber social y el papel tan importante que tenemos como sociedad de alzar nuestra voz por las que estamos, pero más por las que ya no están. Es nuestro deber exigir justicia, es nuestro deber exigir que se cumplan nuestros derechos. Eso es lo que podemos hacer como sociedad civil, porque muchas veces somos indiferentes a lo que le pasa a otra mujer. Lo vemos en las noticias y lo vemos como natural. O solo lo comentamos, puchica, pero viste que a una niña le hicieron tal cosa. Pero no hacemos nada, nos quedamos solo viendo las noticias, solo siendo espectadoras y críticas desde la comodidad de nuestra casa. Entonces es momento de que como sociedad civil, si tenemos que exigirle al gobierno, le exijamos que se cumpla la ley. Que le exijamos que hagan justicia por todas esas niñas, por todas esas mujeres que hoy ya no están con nosotros y que han quedado en impunidad porque no hemos sido valientes, porque no hemos tenido el valor de salir y de movilizarnos. Los movimientos feministas que lograron tanto en aquellos momentos son movimientos sociales y nosotros somos parte de esta sociedad que está llamada a mover, a promover el cambio y a promover el desarrollo de la igualdad. Pero si nos quedamos sentados y si no hacemos nada, entonces difícilmente nosotros vayamos a conseguir algo. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que levantarnos ante un gobierno que probablemente tiene muchas esperanzas, pero debemos de levantarnos y exigir que se cumpla lo que ya está y claro, que existan nuevas oportunidades, que se escuche a las mujeres. Ese es el llamado que creo que es muy válido hacer y todos los días, que hombres y mujeres, no solo las mujeres, porque esto no es una lucha solo de mujeres, es una lucha en común que debemos hacer todos para lograr que en algún momento podamos gozar de verdadera igualdad. Sí, buenas tardes. Encantada de escucharles en este interesante foro. Nuestras panelistas, un éxito. Felicitaciones. Creo que estos son los espacios para iniciar a generar conciencia. Y justo hoy analizaba el informe que por medio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Observatorio Nacional de la Violencia, sobre el tema de la muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras. Son tasas o estadísticas que impactan. Imagínense ustedes que el 1 de enero al 3 de marzo de 2022 murieron 50 mujeres de manera violenta.
registrando con su mayor impacto en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma. Esto indica que cada 29 horas con 17 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras. Estas estadísticas que nos permitan analizar y poner ante la palestra pública, por una parte, y por otro lado, el tema de poder iniciar a exigir los derechos que, como dice el título de este foro, ya hemos conquistado derechos, pero ahora ¿qué nos hace falta? ¿Por qué seguimos luchando? Por el cumplimiento de esos derechos. Me uno a los comentarios que ya hemos escuchado. Por ejemplo, el tema de agregar al currículo nacional básico e iniciar a trabajar desde la educación preescolar, educación básica, media y hasta la educación superior, el tema de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos. ¿Por qué motivo? Porque no solamente se trata de educar a las mujeres, se trata de educar también a los hombres, educar a los niños. Y en las aulas de clase es un espacio bastante prioritario para iniciar a trabajar con ellos. Como mencionaba el compañero, también fomentar y preparar al talento humano. Y en este sentido me refiero también a los profesores. Porque si los profesores no estamos formados, no podemos ser partícipes de generar conciencia y de enseñar a nuestros estudiantes. Por ahí debemos iniciar. Y por otro lado, como comentaba nuestra directora del panel, si ya se está trabajando con el tema de los tomadores de decisión, se está trabajando en conjunto con todas las organizaciones de sociedad civil, porque de eso se trata, de unirnos, porque una sola golondrina peor ante estos temas no puede ser verdad. ¿Qué sucede cuando hay unión? Cuando hay unión, eso genera en la sociedad el espíritu de hacer un cambio, y eso parte desde las familias, desde los hogares, porque ¿qué sucede? Como mencionaba nuestra querida Suyapita, si las mujeres en el hogar son las que tienen el doble rol, pero al mismo tiempo no están educando a sus hijos y a sus hijas a ser partícipes de un cambio, desde ahí estamos fallando. Luego le tiramos la tremenda labor a los profesores, las cuales ellos solos no pueden generar un cambio en la niñez y en la juventud. Esto se trata de que desde nuestras propias trincheras, desde nuestros pequeños espacios, iniciemos a generar cambios para poder impulsar esas políticas y esos logros significativos que todas y todos anhelamos en este país. También me uno a la petición de seguir luchando y seguir trabajando en conjunto con las organizaciones de sociedad civil para que desde un grupo más sólido podamos exigir ante nuestros nuevos gobernantes, que si bien es cierto, ya lo señalamos, ahora ya tenemos conciencia de que tenemos un país en ruina. Pero no podemos cruzarnos de brazos, sino que tenemos que seguir luchando y trabajar aún más. Y también para ello estamos llamadas las mujeres, porque en realidad somos las que siempre impulsamos, siempre fomentamos y siempre estamos al frente de situaciones que son las que más llaman la atención, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social y cultural. Por ejemplo, en las recientes elecciones generales, cuando se hablaba sobre la violencia política, ¿quiénes fueron las que más sufrieron violencia política? Las mujeres. En el tema económico, ¿quiénes son las que están al frente de las familias y tienen que alimentar a sus hijos? Las mujeres. Por lo tanto, si somos mayoría, si el 52% de
los votantes eran representados por el gremio femenino, por lo tanto, si somos mayoría, debemos seguirnos uniendo. Ya debemos eliminar esas malas perspectivas de que entre mujeres siempre nos echamos tierra, nos hacemos daño. Es momento de iniciar a trabajar en conjunto con los hombres y también generando esa percepción diferente desde la niñez, para que cuando seamos adultos podamos ser personas críticas, propositivas y de acción. Porque no solamente se trata de decir esto podemos hacer, sino que nos unamos a accionar. Gracias. Muchas gracias, señorita. Vamos a ir cerrando ya este espacio de tribuna libre. Tenemos una participación más. La profe Esperanza. Bueno, ¿Qué se descargó? Le facilito esto. yo creo que nadie decía el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes, las panelistas, a todos los que organizaron este evento, y buenas tardes a todos los que han tenido el tiempo de quedarse a escuchar este conversatorio. Yo resumiría todo en algo que de los siglos por los siglos hemos escuchado: no amamos a Dios ni al prójimo como a sí mismo. Si cumpliéramos ese mandato, no hubiera problemas. Pero eso lo hemos dejado de lado. Los hogares, entre comillas, que van a las iglesias y todo eso, de nada sirve porque llegan a llamar la atención a los hijos, a castigarlos. Aquel día no fueron a la iglesia. Yo recuerdo que nuestras abuelas, nuestras madres, tal vez no se prepararon académicamente como queremos hoy nosotros, pero nos dieron una formación en valores y en el amor grandísima. Nos enseñaron a respetar. Yo le comentaba aquí a una compañera, ¿qué le dice la mayoría de las madres al hijo cuando se casa? Al varón: no traigas a jamón, montarle esa mujer, si no es posible, ya sabes, aquí tenés frijoles. Y también la mamá le dice a la hija: no tenés por qué aguantarle a ese aragán, aquí tenés techo y comida. Entonces ya el joven lleva, como quien dice, el primer problema que surja, yo tengo un apoyo. En cambio, nosotros somos de la generación que nos decía: ya lo pensó, sabe lo que se metió, si lo decidió, pero aquí no regresa. Es cierto, da dolor, y qué barbaridad, como decían, pero somos el resultado, somos el producto. Hoy tenemos no liberación, libertinaje. Las niñas de sexto grado y andan en la calle buscando muchachos. Y no es que estoy criticando a las mujeres, pero esa es la realidad. Si usted le revisa el celular a su hija y revíseselo, que son las conexiones que tiene. Pero no tenemos tiempo para eso. Se lo compramos y le compramos el más actual. Entonces, hagámonos un examen. ¿Qué he hecho yo de mis hijos primero? Lo he preparado
para que sea un buen esposo. Le he dicho que en la casa también él tiene que colaborar. O voy y le digo, ay, tan bruto mi hijo, mire, lavando pañales, bueno, ahí ya no hay pañales, para que todo es derechado, lavando cualquier cosa. Entonces, para mí lo que decía la licenciada y el profesor, tiene que haber un cambio radical en la niñez. No hacemos nada nosotros como adultos. Salimos y que el Ministerio Público, que el gobierno, que los maestros, tenemos una gran fuente para poder ayudar, que son las sociedades de padres de familia. Ahí es donde debemos de llegar con seminarios de género. Pero ¿qué sucede en las sesiones de padres de familia? Que vamos a hacer un aula, que se necesita esto, que se necesita el otro. Los padres no van a la sesión. Entonces, para mí, hay que hacer una gran campaña de amor y perdonar. Cuando decían que llaman al 911 y que se tarda, y lo triste es que se tarda, pero se tarda más en irse en la patrulla con la señora que hasta otra vez ir con el señor. Es un círculo vicioso, porque no los prepararon en la niñez. Entonces, para que Honduras cambie, el reto es prebásica, básica. Dentro de 15 años veremos una Honduras diferente. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, la voz de la experiencia y la visión de país. Quiero una vez más agradecer su asistencia de cada uno de ustedes. Yo sé que los jóvenes tienen un compromiso a esta hora. Señoritas panelistas, compañeras, gracias a cada uno de sus participantes, y yo tomo las palabras de Brenda. ¿Qué convocatoria estamos esperando las feministas en Santa Rosa de Copán para unirnos y tomarnos las calles y exigir? Creo que debemos autoconvocarnos y comenzamos desde hoy. Muchas gracias. Esperamos que haya quedado una siembra de algo positivo el día de hoy. La lucha continúa.